Hoy en Cosmic Kingdom vamos a hablar del puzzle más complicado del universo. Soy Moncho Rey, bienvenidos a mi Cosmic Kingdom. Desde la Edad Media, los alquimistas han estado buscando estas cosas pequeñas que se llaman elementos, que se suponen que son los ladrillos, el fundamento de la realidad. Más tarde, en el siglo XX y XIX, descubrimos que estos elementos eran átomos, pero antes que eso, no estaba claro por qué algunas sustancias estaban hechas de algunos elementos y mientras que otras solo de uno. Por ejemplo, si tienes un lingote de oro, va a estar hecho nada más que de oro. Si lo cortas en trozos más pequeños, vas a encontrar oro. Sin embargo, hay algunos compuestos que están hechos de varios elementos o átomos. Por ejemplo, el acero. El acero está hecho de hierro y de carbono y otras cosas. Y esto era algo que los científicos no podían explicar, porque algunos elementos parecían que interaccionaban con otros en una manera muy similar, aunque sus masas eran totalmente distintas. ¿Por qué elementos como el silicio o el germanio se comportan de manera similar, teniendo masas muy diferentes, mientras que el carbono y el nitrógeno tienen masas similares, pero se comportan totalmente diferente? Los científicos no sabían explicar esto. No lo entendían, porque lo primero que se te ocurre es que como tienen masas parecidas deberían comportarse parecido, pero eso no era el caso. Y esto me lleva al siglo XIX, cuando este ruso llamado Mendeleev encontró una manera de organizar todos estos elementos de manera que todas sus propiedades químicas estaban relacionadas en la posición en esta tabla. Y sí, lo habéis adivinado, es la tabla periódica. Mendeleev descubrió que si ordenaba los elementos de esta manera, estos se llaman grupos y estos se llaman periodos, los elementos en la misma columna tendrán las mismas propiedades químicas. Por ejemplo, nitrógeno y fósforo se comportarán de la misma manera con otros elementos, pero por ejemplo, nitrógeno y oxígeno serán muy distintos a nivel químico. Y esto fue muy inteligente porque no había mecánica cuántica aún. Y después, en los primeros años del siglo XX, cuando estaban desarrollando la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger para entender la estructura del átomo, toda esta tabla que fue descubierta empíricamente por experimentos tuvo sentido. El hidrógeno es el átomo más simple y por eso lo ponemos aquí, arriba a la izquierda de la tabla periódica. El siguiente es el helio, que tiene 2 electrones y su última capa, o su única capa, es totalmente cubierta de electrones. Si nos movemos de la izquierda a la derecha en la tabla periódica, lo que estamos haciendo es rellenar esa estructura electrónica hasta que llegamos al extremo derecho, donde están los gases nobles, que tienen su última capa totalmente cubierta con electrones. Y lo que está pasando aquí es que los elementos en la misma columna tienen la misma esquema, la última capa de electrones similares. Por ejemplo, el carbono tiene 4 electrones en esa capa y lo mismo pasa con el silicio. Y encontraron una manera desde la Edad Media, donde los alquimistas estaban con esos símbolos raros para los elementos, encontraron una manera de organizar todos los elementos que es totalmente compatible con la mecánica cuántica. Esto es todo por hoy. Gracias por verme. Suscribiros por favor al canal de YouTube o a mis redes sociales y os veo la semana que viene. Adiós. Why
why certain substance, why